Arrancamos. Oh, oh, oh. Bueno, bienvenidos al Círculo de Estudio nuevamente. Hoy estoy en reemplazo de Horacio para la lectura, así que vamos a continuar con el título que traíamos ya, que se extiende bastante, que era el yoga y la superación de los deseos sensibles. Habíamos avanzado un poco, donde trataba cómo eliminar el deseo y el hombre de conocimiento que no siente deseos. Con respecto a eso trata la lectura. Así que vamos a continuar. Habíamos quedado en lo último que decía: el que debilita su deseo día tras día es un firme candidato a la liberación. El único remedio para superar el deseo es el autoconocimiento. Los otros remedios son estériles porque se fundamentan en la falsedad del ego. Y ahora arrancaría la lectura de hoy. La conciencia parece transformarse en materia inerte a causa del sentimiento del ego. De este modo surge la mente y el cuerpo. Pero la conciencia se experiencia a sí misma como cuerpo sin abandonar la realidad como conciencia, su realidad como conciencia. Por eso decimos que la creación del cuerpo y del mundo no es verdadera ni falsa en estricto sentido. La tierra está vacía, las montañas están vacías, la existencia sólida es vacía, el movimiento es un vacío y la propia experiencia de esta creación también está vacía. En ese sentido, podemos decir que este mundo objetivo no ha comenzado nunca ni concluirá jamás. Los mundos son como olas en el océano de la infinita conciencia, de la conciencia infinita. No diferentes del mismo océano, aunque parezcan diferentes de él, surgiendo sin ninguna razón ni causa para ello, y al mismo tiempo no surgiendo ni dejando de existir nunca. En la conciencia infinita no puede brotar un objeto diferente de ella misma. Los yogis, o seres perfectos, pueden convertir el mundo en un vacío o transformar el vacío en mundo, en un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda de esa poción mágica que llamamos conciencia. En el espacio hay infinitos mundos creados por estos poderosos siddhas. ¿Qué son los siddhas? Tenemos una referencia acá. Son los yogis que tienen poderes sobrenaturales o siddhis. Entonces repetimos, en el espacio hay infinitos mundos creados por estos poderosos siddhas, innumerables universos que no son más que la pura conciencia infinita. Los yogis iluminados pueden incluso trasladarse de unos mundos imaginarios a otros. Estas creaciones no son distintas de la conciencia, como la fragancia y la flor, aunque parecen ser diferentes. Su manifestación en la conciencia infinita es ilusoria, pero como son captadas por las ideas que brotan en cada espectador, se experiencian a tenor de esas ideas. Los yogis carecen de tales ideas y por consiguiente solo ven la verdad, y sus afirmaciones son verdaderas. Las afirmaciones de los demás están coloreadas por sus ideas o condicionamientos mentales. El tiempo pone estos mundos en movimiento, querido Rama, y crea el ficticio yo, tú, él, aquí y allí. Todo es la conciencia pura siempre en paz, increada e indestructible. Todo es el Señor, el ser. ¿Qué es lo que puede surgir y en quién puede surgir?
La conciencia se ve a sí misma en ella misma como si fuera su propio objeto. Aunque la creación suele considerarse desde dos puntos de vista, como la creación de Brahma y como la creación de la mente, ambas son esencialmente la misma, porque surgen de la conciencia infinita. La conciencia inherente en la conciencia produce esta noción de creación que parece ser algo distinto de la conciencia misma. Para nosotros no hay diferencia alguna entre el idealismo subjetivo y el idealismo absoluto. Todos los objetos aparecen en la conciencia infinita, existen en ella y no son distintos de ella. La experiencia de los diversos objetos se produce por esa razón. Dado que el sujeto y el objeto de la experiencia solo son conciencia, el objeto se hunde en el sujeto como el agua en el agua. De ese modo surge la experiencia. En otro caso, no podría producirse experiencia alguna, como en el contacto de dos bloques de madera. En el objeto existen diversos elementos, como el agua, la tierra, etc. En el sujeto también existen elementos diversos como la fuerza vital, la mente, el jiva, etc. Pero ninguno de ellos son conciencia pura, sino meras apariencias que surgen en la conciencia y por consiguiente irreales. Puesto que lo irreal no puede tener existencia, es evidente que la única realidad existente es la conciencia infinita o Brahman. Cuando una persona que está durmiendo a tu lado despierta y los objetos que estaba soñando se desvanecen, no experimentas pérdida alguna. Para el que no siente el ego, el universo no tiene más valor que una hoja de hierba. Una persona así no se siente tentada por ningún objeto de los tres mundos, y para ella el propio estado de los dioses tiene menos valor que un cabello, pues toda pluralidad es irreal y ficticia. Si el universo entero resulta, por lo tanto, vacío a los ojos del sabio, ¿cómo va a brotar el deseo en su corazón? La vida y la muerte no son distintas para él. Cuando se examinan todas las cosas, como el cuerpo, etc., se ve, se ven como irreales y ficticias. Cuando la mente cesa de actuar por la suspensión de las ideas del ego y del mundo, lo único que queda es el ser o conciencia pura. El sentimiento del ego solo surge en ausencia de una investigación adecuada sobre la naturaleza de la verdad. Cuando uno investiga este sentimiento, el ego deja de existir y solo hay conciencia infinita. La mente se libera entonces de toda objetivación y la vida humana se convierte en vida divina. Hagas lo que hagas y disfrutes lo que disfrutes, todo se transforma en algo divino. Sin deseo y libre de ilusión, quedas establecido en el autoconocimiento. Puesto que ya no hay otras motivaciones, puedes dejar que las escrituras dirijan tu conducta. Aquel que ha rasgado el velo de la ignorancia y carece de deseos, resplandece con la luz de la inteligencia pura. Todas sus dudas han cesado e ilumina todo lo que le rodea. Todo el que entra en contacto con él queda purificado e iluminado. La idea de realidad de los objetos de este mundo solo brota en la ignorancia. Cuando se comprende que esos objetos son irreales, ¿quién va a sentir deseo alguno hacia ellos? Incluso creación y liberación son para él palabras sin significado, porque este mundo es conciencia, y si no fuera así, ni el yo ni el mundo podrían ser percibidos. La paz reina cuando uno no siente el ego y todo lo que le acompaña, incluido el sufrimiento. En el sueño profundo no hay ensueños. Cuando sueñas,
no estás en sueño profundo. Del mismo modo, la percepción del ego y del dolor que nace de la idea del mundo objetivo no pueden existir al mismo tiempo que la paz que nace del nirvana. Pero todo esto solo son ideas. En realidad no hay mundo, ni nirvana, ni sueño profundo, ni sueño onírico. Cuando todo esto ha cesado, reina la verdadera paz. La confusión y la ilusión son irreales, y lo irreal no existe. Lo que no se descubre en la investigación no existe realmente. Lo que se descubre en la investigación es nuestra verdadera naturaleza, lo único que existe y en la que no hay diversidad alguna. Cuando nos desplazamos de nuestra naturaleza real, se produce el sufrimiento. Mientras permanecemos en el ser, se produce la paz y el autocontrol. Los sentidos y la mente solo actúan con la ayuda de sus contrarios, la luz, la materia, el espacio. El ser o conciencia pura no actúa en absoluto y no está implicado en ninguna actividad. El que considera este mundo real carece de autoconocimiento y toma a los iluminados como seres irreales. Pero el iluminado solo es consciente de la conciencia cósmica y todos los movimientos del mundo no son distintos de ella, del mismo modo que el movimiento no puede separarse del viento. En la mente del ignorante, mi cuerpo parece ser real, pero para mi inteligencia iluminada, la existencia física de este cuerpo es algo irreal, como para una persona profundamente dormida. La relación entre los iluminados y los ignorantes también es Brahman, y solo existe en Brahman. Sea cual fuere la visión del ignorante, no te preocupes de ella, querido Rama. Para el iluminado, todo es correcto. Puesto que todo es penetrado y envuelto por Brahman, yo no existo como yo. En el corazón del conocedor de la verdad no hay deseo de placer ni deseo de liberación. El que comprende profundamente yo no soy y el mundo no es, no desea para nada la liberación. Eso es lo que se llama ser o nuestra propia naturaleza, Swarupam, que conoce las formas externas y los estados mentales internos. Cuando la mente, que es el no ser, se debilita, nuestra verdadera naturaleza, Swarupam, se despliega y bajo su luz el mundo aparece como un mero fenómeno. Más tarde, cuando estamos completamente establecidos en el ser, este mundo desaparece como un sueño durante el sueño profundo. Si sabemos que los placeres son terribles enfermedades, que los parientes son pesadas cadenas y la riqueza la fuente de la desgracia, tenemos que permanecer en el ser. Yo no soy el ser, ni los objetos, ni este mundo aparente. Soy Brahman, la paz en la que he entrado. La conciencia de Brahman no conoce la creación de Brahman y viceversa, como el que está soñando no es consciente del estado onírico y el que ha despertado no está consciente de los sueños. La persona iluminada ve a Brahman y al mundo como diferentes estados mentales y por consiguiente conoce esto como realmente es. Tan cierto como que donde brilla el sol hay luz, donde se experiencia la insubstanciabilidad de los objetos del mundo, se produce el despertar espiritual. La esencia suprema de la conciencia cósmica se agita en cada átomo de existencia como la única realidad. ¿Quién puede medir lo inmensurable o contar lo infinito? Esta deliciosa danza cósmica que ves ante tus ojos, querido Rama, solo es el juego de la conciencia infinita. La persona que duerme cuando abandona el sueño profundo se convierte en el escenario de los sueños.
Del mismo modo, el ser, cuando se olvida de sí mismo, parece convertirse en semilla del mundo objetivo. Contempla el ser y vive durante la vigilia como si estuvieras dormido, libre de toda angustia psicológica. Cuando uno ha despertado espiritualmente y vive su estado de vigilia como si fuera un sueño profundo, el estado en el que se encuentra suele llamarse Svabhava, o la naturaleza del ser, y le conduce directamente a la liberación. El que se establece en Brahman y no ve distinción alguna entre Brahman y el mundo, vive en este mundo sin crear distinción alguna entre sujeto y objeto, y sin sentido de actuar. Ante sus ojos, cada cosa se manifiesta como es, y no surge la unidad ni la diversidad. Una ciudad imaginaria solo es imaginación, no una ciudad. Este mundo objetivo solo es apariencia, no mundo. La realidad es la infinita conciencia o Brahman. Este mundo imaginario surge de la ignorancia y la sabiduría acaba con él. Pero todo esto no tiene sentido para la realidad, en la que nada surge ni desaparece. La realidad es indivisible, pura conciencia, y no hay nada distinto a ella. Cuando parece dividirse en su interior, cree estar consciente de sí misma como si fuera su propio objeto. Entonces, parece surgir esta división o conocimiento parcial del objeto desde el sujeto, que es la mera ignorancia, que es mera ignorancia. Esta conciencia del objeto es inherente a la conciencia, pero no es distinta de la conciencia misma. La diferencia entre el mundo y su Señor es verbal y falsa. En la conciencia infinita, esta distinción no tiene ningún sentido. A causa de las ideas ilusorias de tiempo, espacio y acción, en determinado momento lo que solo es oro se manifiesta como un brazalete. Del mismo modo, en un determinado momento, brota en la conciencia la idea de creación objetiva. Puesto que toda dualidad es inexistente, la pregunta por la relación causal entre el creador y la creación carece de sentido. Bueno, hoy se viene complicada la mano con tanto sujeto, objeto, insubstancialidad, no tiene sentido la dualidad. Bueno, así que vamos a tener que arrancar esto con Albina o Marcos. ¿Quién iba a empezar ahí? Albina arrancaba, ¿no es cierto? Este, Zaira, bueno, hay algo que yo comprendo perfectamente, pero que me es muy difícil ponerlo en palabras. Pero de lo que comenzaste hablando, leyendo, mejor dicho, dice: el que debilita su deseo día tras día es un firme candidato a la liberación. Bueno, me detuve en esa frase porque es por donde empecé, tratando de ir aplacando mis deseos. Y, y descubrí también que en esa, digamos, experiencia, que el deseo surge cuando la mente, a través de los sentidos, ¿no? Pone atención a lo que le rodea. Y no es como vivir, como ser un zombie que uno vive y bueno, y nada de lo que le rodea. Es otro estado.
es un estado de armonía. Y por eso fui subrayando acá algunas cosas, en realidad subrayo todo, pero pongo unos asteriscos para saber qué es lo que por allí de lo que voy a hablar, ¿no? Y dice, la tierra está vacía, las montañas están vacías, la existencia sólida es vacía. En el diccionario común y silvestre dice que vacío es falta de contenido físico o mental, espacio desprovisto de materia, que no contiene nada. Pero me detuve en esta frase de la explicación que da un diccionario, falto de contenido físico mental. Es falto de contenido mental, porque un objeto no existe hasta que no presto atención en ese objeto. Cuando presto atención entra el deseo de obtenerlo o no, o juzgar, me gusta o no me gusta. Y para comprender, porque en realidad todo va a un mismo punto, ¿no? Que todo es conciencia infinita. Y cuando dice que todo es vacío, se refiere a ese vacío, porque en la conciencia infinita, dice, no puede brotar un objeto diferente de ella. Por lo tanto, si yo me instalo como conciencia infinita, todo es vacío. No existe absolutamente nada. Y esto me doy cuenta cuando a veces enciendo el televisor y pongo en un canal donde dan noticias de distintas partes del mundo. Y yo no me acuerdo que hay guerra, pero enciendo el televisor y me está hablando de la guerra, de las distintas guerras que hay en el mundo, y allí mi mente capta. Si no, no existía. Entonces, cada cosa que realizo a esta altura de mi vida, ¿no? Me lleva a eso, a saber que todo es real y no existe cuando la mente y los sentidos no están puestos en ella. Para mí ahora me resulta sencillo. Acá me llamó la atención los de los yogis, ¿no? Que pueden convertir el mundo en un vacío, lógicamente, ¿no? O transformar el vacío en un mundo, en un abrir y cerrar de ojos. Y cómo con sus poderes, ¿no? Pueden crear innumerables universos, que todos están dentro de la conciencia pura, infinita. Por lo tanto, ni siquiera eso existen. O sea que no veo una lógica entre estos yogis que tienen estos poderes de crear otros universos, porque para mi modesto modo de ver, se están enredando siempre en la materia. Y bueno, esa parte no sé porque entraría a juzgar y no quiero hacerlo. Lo que sí me parece es que dice, los yogis iluminados pueden incluso trasladarse de un mundo imaginario a otro. Bueno, si yo fuera una yogi iluminada, no me interesaría para nada trasladarme de un mundo a otro, por ejemplo. Y esto a modo de acotación porque tengo un poquito de tiempo para hablar, nada más. Estas creaciones, dice, no son distintas de las
conciencia, porque a eso se reduce, todo es conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que uno dice, capte lo irreal? Y la mente, solo la mente. Entonces, para mi modo de ver, tengo que empezar por allí. Y, y hoy puedo ver y observar y escuchar sin involucrarme, porque siento que todo es conciencia infinita, pero esto es un trabajo en mí de muchísimos años, de muchísimos años. Cuando Baba deja su cuerpo físico, estaba muy apegada a él en su cuerpo físico. Y tuve que trabajar desde entonces muchísimo en mí para desapegarme. ¿Y qué gané con este desapego? Porque igual lo tengo en el corazón, lo tengo en la mente a su imagen física, la tengo y lo amo. Sentir que en realidad él siempre está, aun cuando los ojos físicos no lo vean, porque lo que ven los ojos físicos es lo irreal. Mis ojos físicos veían a la figura de Baba, al cuerpo de Baba, que es una irrealidad en esta irrealidad. Eso ven mis ojos físicos. Pero si abro el ojo espiritual, el del ser, solo puedo ver conciencia. Y por ahora puedo ver conciencia, supongo, porque alguna vez seré conciencia infinita. Entonces ya no hay diferencias, no hay dualidad. Por ahora estoy en esa dualidad. Luego habla del tiempo. El tiempo pone estos mundos en movimiento, dice querido Rama, y crea el ficticio yo, tú, él aquí. Cuando todo es la conciencia pura, siempre en paz, dice. Cuando surge el tiempo, a mi modo de ver, surge el ego. O cuando surge el ego, surge el tiempo. No sé. Tal vez lo explique bien Marcos. Pero el tiempo, ni siquiera eso. Porque si yo me miro al espejo, ¿qué veo? Una mujer con arrugas, canas y un cuerpo ya en decadencia lógica. Eso veo en el espejo. ¿Saben que si cierro los ojos no siento absolutamente nada ni veo nada de todo eso? Podría decir que me siento joven, pero ni eso. Sé positivamente que soy el ser y que este cuerpo va a desaparecer, por eso es irreal. ¿Y por qué preocuparme? Por supuesto, me preocupo de alimentarlo bien, de vestir correctamente, pero ¿qué ganaría con hacerme cirugías, por ejemplo? El tiempo es el tiempo y sigue, o sea que no solucionaría nada con eso. Eso me demuestra que todo es irreal, pero que tiene que haber algo real, que es el ser. Y después dice que todos los objetos que aparecen en la conciencia infinita
no son distintos. Esto me resulta fácil comprenderlos. Están dentro de la conciencia infinita y todo está dentro de la conciencia infinita. No hay nada distinto de ella. Y bueno, en realidad todo se reduce a eso, a que esté, o yo por lo menos consciente de que todo es conciencia. Y ese saber que todo es conciencia me lleva a superar todo. Cuando comencé me preguntaba Marcos por el problema de gas que tengo y, y les puedo asegurar que no me preocupé ni un poquitito así, sí me ocupé de conseguir los elementos para poder cocinar. Porque a esta altura de mi vida sé que todo es irreal. No, no me modifica en nada tener gas o no. Lógicamente conseguir los elementos para cocinar y todo eso. Pero cuando este cuerpo ya no esté, ¿qué importa si hubo gas o no hubo gas? Siempre tengo presente, porque aparte que tengo una ventaja sobre los jóvenes, es que yo sé que en algún momento papá me va a decir, hasta acá llegaste. Y para ese momento tengo que estar preparada. Y para terminar, dice, si el universo entero resulta por lo tanto vacío a los ojos del sabio, ¿cómo va a brotar el deseo en su corazón? No existe el universo a los ojos del sabio. Por lo tanto, ¿cómo va a brotar el deseo? Porque es lo que dije antes. Para mí se resume acá todo. Y dice más abajo, lo único que queda es el cero conciencia pura. Si lo veo con los ojos físicos, en el cual entra a tallar la mente y los deseos, lógicamente van a surgir deseos. El ego, que está atento, por lo menos el mío. Yo también tengo que estar atenta. Pero es tan fácil ahora comprenderlo. Por eso el pasista nos va dando ejemplos de lo que es un sabio, de lo que es un iluminado, porque a eso vamos a llegar o tenemos, aspirar no, porque sería un deseo aspirar, no tenemos que tener ni el deseo de la liberación, dice aquí. Entonces voy a dejar con esto nada más. Cuando la mente cesa de actuar o la suspensión de la idea del ego y del mundo, lo único que queda es el cero conciencia pura. Sairán, hermanitas. Sairán. Bueno, gracias, Albina. Sí, esos sabios que ven que todo es un vacío, hay una diferencia con los ignorantes que vemos, digámoslo así, la sustancialidad de los objetos. Realmente lo vemos como reales. Por tantas veces la repetición nos ha hecho creer que es real y lo tomamos como tal. Entonces hay un salto ahí en cómo se ven las cosas, ¿no? Habla mucho de la insustancialidad con respecto a cómo lo ven los sabios. Ahí cuando mencionaste el tema del espejo, Albina, vino bien, porque acá encontramos justo una frase que vos dijiste, yo me miro al espejo, pero cuando cierro los ojos ya está, no soy eso que aparece ahí. Y acá justamente dice que los sentidos, en este caso el de la vista y la mente, es la que te quiere confundir quién sos vos y quién no sos. eh, Solo actúa con ayuda de los contrarios, la luz, la materia y el espacio. Y ahí tenemos, para que la imagen se vea en el espejo, esa imagen falsa, ficticia de esa mujer mayor, es irreal porque está actuando con estos contrarios que
serían falsos también. La luz, la materia y el espacio. Vos podés verte ahí esa imagen irreal por eso, pero al cerrar los ojos te vas a hacer una introspección y ya te olvidas de que sos eso. O sea que ese es el punto por lo cual aquello es irreal, lo que se ve reflejado en el espejo. Buenísima la reflexión. Gracias, Albina. Te esperamos para el final, ¿no? Bueno, pasamos ahora a Marcos, Marcos Erice, a ver que esto está tan complejo que acá nos vas a dar una mano bárbara. Adelante, Marcos. Om Sri Sairam. Eh, una de las cosas que, entre comillas, siempre jugando mi rol de Jiva, sirve para entender esto es primero saber que todo es referencial. Por lo tanto, cualquier conclusión emana desde un punto de vista. El asunto es dónde me coloco para observar y concluir sobre eso. Entonces, en este día de hoy, la palabra que surge es real, irreal, absoluto. Segundo aspecto importante es hacer un análisis semántico de aquello que se escribe. ¿Qué se quiere decir con lo que se está diciendo? Entonces, he anotado algunas frases para analizar porque eso nos ayuda a comprender desde algún ángulo en el que estemos observando y concluyendo respecto de lo que dice el texto. Dice así, primera cosa que he anotado. Estas creaciones no son distintas de la conciencia, como la fragancia y la flor, aunque parecen ser diferentes. Entonces analicemos. Estaba viendo un valor absoluto y un valor relativo. Cuando habla de diferentes, dice parece, por lo tanto es una apariencia. La pregunta es, ¿podemos en nuestra percepción diaria separar la flor de la fragancia o la fragancia de la flor? No. ¿Podemos separar el nombre y la forma? Quizás el nombre podemos eliminarlo, pero la forma en la cual el oro se manifiesta de alguna manera, no. Porque quiera sea o no, tiene forma. Después podemos concluir la forma o no. Pero no podemos decir que puedo ver el oro sin su forma. El asunto es, desde entonces surge un tercer elemento, hay un sujeto perceptor. Entonces, una de las cosas que se nos dice permanentemente en la enseñanza es que todo es absolutamente uno, que es conciencia infinita. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un parangón. Otra vez utilizo el oro o utilizo el agua. El agua deja su naturaleza de ser por el hecho de que se transforme en nube, en hielo, en río, en mar, en niebla, ¿ya? O en torrente fuerte de lluvia. No, sigue siendo agua. Lo que muda es la forma, pero sigue siendo agua. Entonces, a mi juicio, a mi modo de ver, lo que dice está clarito. Su manifestación en la conciencia infinita es ilusoria, pero como son captadas por las ideas que brotas en cada espectador, se experiencian a tenor de esas ideas. Qué interesante. ¿Cómo puedo juzgar la diferencia? Solo es en función de la información que tengo en la memoria desde mi lugar de rol humano. Y eso es lo interesante. O sea, si yo veo algo, ¿cómo puedo distinguir ese algo si no es en función de algo que ya tengo dentro de la memoria? No podría verlo. Por lo tanto, no veo el objeto como es, sino que proyecto la imagen que tengo en la memoria sobre ese objeto en el aquí y ahora. Y ahí viene el tema, y ahí la diferencia. Sigamos avanzando en otra frase porque realmente este texto está genial. Las afirmaciones de los demás están coloreadas por sus ideas o condicionamientos mentales. Por lo tanto, cada afirmación respecto de aquello que vemos siempre está matizada por el paradigma, las creencias o la cultura que tenemos. Entonces, la idea es que siempre estamos analizando algo en función de eso. La idea es salir de esa visión. Una de las cosas que ayuda
Sigo leyendo alguna otra frase. Dice lo siguiente: la conciencia se ve a sí misma, en ella misma, como si fuera su propio objeto. La conciencia inherente en la conciencia produce esta noción de creación que parece ser algo distinto de la conciencia misma. ¿Cómo nos ayuda esto en la vida diaria? Swami nos da muchos ejemplos, pero voy a utilizar uno que al menos, entre comillas, a mí me sirve. Y digo mí en el sentido de jugando mi rol de Jiva siempre. Y es el hecho del sueño. El sueño. Si entramos, humanamente hablando, en un estado de sueño y empiezan a aparecer imágenes con movimiento en ese sueño, en ese estado, el soñador puede ser diferente del sueño. El sueño puede ser diferente del soñador. La persona, como dice el texto en algunas veces, o lo dice Swami, también dice, y en el Vasista también, si dos personas están durmiendo en la misma habitación y los dos están soñando, el sueño del uno no tiene nada que ver con el sueño del otro. Cada uno está en su propio chitakaya, en su propio espacio de la mente. Pero al estar entrando en el estado de vigilia, ese sueño se pierde, porque no es objetivable. Al no poder ser objetivable, ¿tá? Es algo que es aparente. Entonces, este detalle de la conciencia, ¿ya? Dice, dado que el sujeto y el objeto de la experiencia solo son conciencia, el objeto se hunde en el sujeto como el agua en el agua. Pero surge algo aquí que es una palabra nueva. Es allí donde surge la experiencia. Entonces, esta palabra experiencia aparece en varios lugares del texto de Vasista y también a veces Swami lo habla. Todo es experienciar. ¿Qué significa experienciar y no experiencia? Que el permanente experienciar significa que es atemporal. Por lo tanto, tenemos una variable nueva aquí. El tiempo, la temporalidad de las cosas. Entonces, todo lo que es temporal está en el Bhutakaya. Entonces, todo lo que es tiempo, decía algo Albina al principio, interesante la reflexión de Albina, y la tomo como tal. Los elementos que ayudan a la existencia del jiva son justamente el espacio y el tiempo a través de la energía vital. Lo que da fuerza al manejo del tiempo, que las cosas nazcan y mueran, para decirlo de alguna manera, es el prana, la energía vital. Si no existiese energía vital, no habría nacimiento, no habría karma, no habría dharma y no habría liberación, como dice Swami, que las cuatro paredes, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el asunto es dónde me instalo para ver qué cosa. Entonces se torna fácil, a mi juicio, cuando veo que el agua el movimiento de la ola dentro del agua no deja de ser agua. El asunto es dónde pongo el foco. Si lo pongo el foco en el movimiento, pongo el foco en la forma de la ola o pongo foco en el agua. El agua es la misma, exactamente la misma, y no pierde su condición, esté en forma de ola, esté en forma de océano, esté en forma de lluvia. Y ahí está el punto. Permanentemente mantiene su característica, en este caso de forma de agua. Lo mismo, utilizando el parangono analógicamente, la conciencia infinita siempre mantiene su naturaleza de conciencia infinita. No importa las cosas que sucedan dentro. Pero ¿qué surge aquí? La palabra experienciar. Un ejemplo práctico, pragmático en la vida diaria es cuando el ser humano se está riendo. ¿Ya? La pregunta es, ¿uno se acuerda de sí mismo cuando está lanzando una carcajada? No, lanza la carcajada y se ríe a carcajada. Uno se olvida de todo, simplemente está experienciando la carcajada. Si nosotros llevamos esto a nivel global, ¿no? La conciencia es solo experienciar. El asunto es dónde me estoy instalando. Si digo tuve una experiencia, está en el pasado y esa vivencia está en la memoria.
si digo voy a experienciar tal cosa, ya en solo discurso decir voy, la pregunta es quién es el que va a experienciar qué cosa, ya ipso facto me instalo en el lugar de un sujeto diferente de la experiencia. Y ese es el tema. A nivel quizás teórico no es tan complejo, quizás la vivencia es un poco más, pero el asunto es, si yo entiendo la teoría y entiendo lo que se está diciendo, el asunto es comenzar a vivenciar eso, teniendo fe, teniendo esa característica del intelecto que es Radha. Entonces, si tengo fe en lo que dice el texto, el asunto es, ok, ¿cómo experiencio eso? El asunto es dónde me instalo. Y el tema del ego, ¿cómo puedo eliminar algo que no existe? Y esa es otra pregunta, ¿cómo puedo eliminar algo que no existe? Si es aparente. Entonces, si pongo el foco en querer eliminar algo que no existe, estoy dándolo ipso facto entidad, por lo tanto estoy reforzando su característica. Y ahí está el problema. Entonces, la verdad es todo aquello que no está sujeto a negación. Brahman, la conciencia infinita. También es cuestión de yo instalarme en ese lugar y empezar a reafirmar que yo soy eso. Y entonces, por carácter de perseverancia, voy a poder conseguir eso. El asunto es instalarme en ese lugar. Ponerme a ir por la negativa, ¿ya? Estoy dándole reforzamiento. Voy a eliminar mi ego, voy a eliminar mi ego. No sirve, a mi juicio siempre, a alguno quizá le sirva, pero a mí no, porque ¿cómo voy a eliminar algo que no existe y a la cual, ¿no?, le estoy dando entidad? Ese es el tema. En cambio, como dice Swami, sobre todo lo dijo en su última parte, ya, y está escrito en el libro El Ideal Sai, que fue entregado en el Hotel Bowen en Argentina en 2010. Swami dice, sus últimos mensajes en el 2010 decía, digan yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy yo, instálense en ese lugar. Todo lo demás es para la vida diaria, como en su rol de hombre. Pero instálense en ese lugar, digan yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy yo. Y él decía, aham, aham, aham. Entonces, a mi modo de ver siempre, porque es un punto de vista dentro del grupo, en la medida que nos instalemos en lo primordial, que en ese caso es que yo soy eso que estoy buscando, el camino se torna más fácil. Om Sri Sairam. Así es, Marcos. Mirá, como dice acá, eh, cuando mencionaste que nosotros nos quedamos en el ego y le damos realidad, esta parte donde dice, cuando nos desplazamos de nuestra naturaleza real, se produce el sufrimiento. Mientras permanecemos en el ser, se produce la paz y el autocontrol. Ese es el tema, como dice Marcos, nos desplazamos. ¿Por qué nos desplazamos de nuestra naturaleza real? ¿Por qué? Insistimos en que somos el ego. Es como una tontería ahí que no cuadra, ¿no? Queremos mantenernos separados de nuestra naturaleza real. Pero bueno, hay que trabajar para eso. Gracias, Marcos. Después cualquier cosa volvemos al final un poquito. Gracias. ¿Qué tal, Willy? Buen día. ¿Podrás conectarte con el micrófono para comentar algo de la lectura de hoy? ¿Cómo va? Vamos a ver si Willy puede conectarse. Si no, después seguimos. Ahí estamos, Sí, ahí estamos. ¿Qué tal? Buen día, Willy. Adelante. era, como dicen ustedes, es un tema del que tiene muchas aristas y solamente desde de lo que hemos estado mirando, yo tengo dos puntos. Uno, lo que es la experienciación de, de Brahma y de mi ser como Brahma, de lo que yo soy como Brahma en esta encarnación, porque la experiencia como tal es la que en un momento modula. Sin embargo, a través del ego, pues es muy complicado muchas veces experimentar y poder hacer que todo este conocimiento se convierta en no ego. Y el ego espirituoso viene a ser un estorbo muy grande que construye en nosotros muchas veces barreras, inclusive para poder experienciar
el ser. Entonces, me parece importante para mí romper esas barreras de y poder experienciarme como Brahma, y por eso he encontrado que el límite a los deseos es una forma importante de hacer inclusive eh, que las cosas más en las diferentes dimensiones en las que vivo, poder contribuir a mi propósito en la vida, porque se vuelve muy inestable en la medida que la vida le module a uno a través de esa constante identificación con el mundo, esa constante identificación de nuestro ego con, inclusive con lo espiritual. Entonces, solamente ese era mi comentario. Muchísimas gracias a todos. Bueno, perfecto, Willy, gracias por participar. Muy bueno tu comentario. Vamos con Raúl. ¿Qué estás pensando con respecto a lo de hoy? Que se viene bravo el tema, ¿no? Sí, por suerte lo estuve tratando de masticar desde ayer y bueno, lo veía realmente como que hay dos, estamos en los opuestos, ¿cierto? Uno es el estado puramente dual, como por ejemplo, yo alzo, ustedes ven acá, tengo una llamita y me ven a mí con una llamita. Si alguien no me ve y no ve la llamita, por favor dígamelo. Si nadie me dice que no me ve, es que verdaderamente estamos todos en un estado parecido de la dualidad donde nos vemos como objetos duales en este mundo. Pero, por ejemplo, hay una diferencia. Tenemos distintos grados de evolución y, por ejemplo, Albina, voy a hacer una analogía, vive súper tranquila con lo que le ha pasado con el gas. Yo, paralelamente, hace 15 días tengo un problema con el gas, pero con mi jacuzzi, que se me rompió el calefón, tuve que comprar uno nuevo, lo instalé, buscar instalador y todas las cosas, ver en qué forma. Cuando después de instalarlo, haber gastado un montón de plata, me entero que ahora los calefones vienen con una tecnología nueva que en el lugar donde yo tengo instalado el calefón, anda 5 minutos, 3 minutos y se apaga. ¿Y por qué se apaga? Porque tiene un sensor de gases y cosas que hace que no pueda funcionar. Entonces, todo lo que hice no sirvió de nada, todos los gastos no sirvieron de nada y realmente perdí mi control conmigo mismo, que es distinto a lo que le pasa a Albina. Podemos estar evolucionando todo en forma parecida, pero yo me siento en un escalón o varios escalones más bajo que Albina porque ella está tranquila y yo decía, no, no puede pasarme esto. Porque el jacuzzi yo lo uso terapéuticamente, yo todas las noches me meto al agua calentita y miro las estrellas y disfruto y me hace bien a mi cuerpo. Pero bueno, entonces en este estado dual existen diferencias entre todos nosotros, hay distintos grados de evolución. Pero hay algo que estuvieron comentando, creo que fue Marco, que es la experiencia, eh, en esto de experienciar que, o experiencia que yo tengo de que Baba es Dios. Yo tengo esa certeza y voy caminando por la vida todos los días y se puede decir que más allá de las cosas que tengas que hablar o no hablar con la gente, cuando estoy más callado o cuando estoy hablando de Baba, mi conciencia me dice que Baba es Dios y Baba es Dios. Ese es un estado para mí mucho más elevado porque yo de alguna manera me estoy abstrayendo de todo lo que me rodea, de toda la dualidad y tengo la certeza que Baba y yo somos uno. Como decía Marco, yo soy yo. Ese yo soy yo lo siento en muchos momentos del día y en gran parte del día. Y acá está la palabra que mencionaron también, el tiempo.
yo debo medir en mi caso cuánto tiempo estoy en la superdualidad sacado o cuánto tiempo estoy sereno, en paz, donde mi conciencia está en que Baba y yo somos uno y se acabó todo, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, es un camino, es un transitar, ¿cierto? Que por suerte lo estamos haciendo juntos y esto, justo lo del gas me hizo ver la diferencia que, entre Albina y yo, de cómo con un problema parecido lo enfrentamos de manera distinta. Entonces eso te hace reflexionar. Yo le decía a mi señora, no puede ser que llevo tantos años con baba, tantos años con círculo de estudio y esté sacado como estoy sacado. Y le digo, yo mismo le decía, no puede ser. Entonces, ¿de qué me sirve todo lo que he hecho? Y bueno, está bien, de lo que sirve es que uno se puede dar cuenta de Claro. que hay que superarse, hay que, porque cuando se ponen estas pruebas, cuando uno, porque por suerte es una pavada, pero pueden haber cosas mucho más serias que te pongan a prueba, pero esta que es una pavada te hace sacar del objetivo, de la línea, de la paz, de la serenidad. Así que bueno, lo quería compartir porque de alguna manera viene a cuento de todo esto que han estado hablando Albina y Marcos. Zairán. Eh, Raúl, justamente ahí en esos hechos que nos pasan, como contaste con el jacuzzi y calefón, es donde perdemos la conciencia integrada constante que hablábamos el otro día. Vos Claro, recién claro, decías, Baba y yo somos uno, entonces yo soy Dios y soy el todo y soy la conciencia, pero ese hecho que la maya, la ilusión provoca, nos hace desconectar y ya no tener la constante, la conciencia claro, integrada. Entonces, en ese momento, como decís vos, tanto círculo, tanto estudio con Baba, bueno, uno podría llegar a pensar cómo haría Baba, cómo haría Saibaba en este momento con esta situación del calefón, que es lo que hace Albina, seguramente. Entonces dice, bueno, no se enojaría, no se enojaría, pero nosotros claro, perdemos esa conexión en ese punto donde la Maya claro, nos engañó. Pero si vos seguías manteniendo la conciencia de que sos Baba, como decías recién, no hay ningún problema. Se claro, hará todo de vuelta, se cambiará por otro calefón. claro, Es claro, tal cual, como, hay sí, que, claro, hay que soltar y estar, porque la malla está ahí para engañarnos, justamente. Dice, sí. ah, vas a estar las 24 horas pensando que sos Dios y sintiendo que sos Dios. Fíjate cómo te cambio la escena. Lardo, Tal cual, Y tal cual. la es conciencia que integrada constante no la tenés más. Sí, Willy, decime nomás. yo lo que quiero decir no lo quiero decir, pero la verdad es que cada vez que uno empina más en más práctica, a veces las pruebas son más difíciles. Entonces, se convierte de pronto en algo que, como es para risa lo que comenta Raúl, sí sucede que entre uno va más escalando, las pruebas van siendo más difíciles. Tal Sí, cual. es así, Willy, porque se supone que uno va avanzando, ¿no? A lograr el ser, a la realización del ser. Entonces, no puede quedarse en un primer grado de decir, sí, Baba está allá, yo estoy acá, yo lo adoro y se queda en una adoración externa. Se supone que seguimos avanzando en el trayecto hacia la realización del autoconocimiento, de conocer que somos el ser. Entonces, por supuesto, las pruebas van a ser, para el ego, van a ser, siempre van a ir escalando, va a ser más difícil. E incluso Dardo, Baba. Sí, te Raúl. comento algo en relación a lo que dijo Willy. Disculpa que en uno de mis primeros viajes en India, yo hablando con la gente en las esperas del darshan, esas que uno a las 4 de la mañana va, hace la cola, se siente, qué sé yo, hablaba con un compañero que estábamos ahí en la fila y le comentaba que yo le pedía a Baba que me pusiera todas las pruebas que él quisiera para que entienda que yo lo amo, que Él es Dios y que estoy para servirlo. Y resulta que este chico me dijo algo muy sabio, me dice, ojo, mucho cuidado con lo que uno le pide a Baba, porque las pruebas que Él te puede llegar a poner
pueden ser terribles, así que no se te ocurra pedir eso. Deja que las cosas sucedan, que él va viendo cómo evolucionás y te va poniendo las pruebas en el camino, pero no lo desafíes de esa manera porque verdaderamente puede llegar a ser terrible lo que te pase. Así que bueno, lo tomo como una anécdota en relación a lo que me decías vos. Claro, claro, porque en un estado de una conciencia no muy elevada pueden ser las pruebas fatales para nosotros. Sí, 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 Pueden ser no posibles de soportar. Entonces, claro. por ahí es mejor gradual para nosotros, para la gente común. Igualmente, Baba siempre dijo que, que estén tranquilos, porque el Maya siempre va a estar tratando de engañar, está ahí para eso, que es parte del mismo mecanismo, que incluso hasta en sus estadios finales de los yogis iluminados, todo está tratando de picar ahí para hacerlos caer. Así que Ujú. hay que estar atento hasta el final. Así que Sí, igualmente, sucede si uno, que, sí, Willy. sucede que uno sube como una palmera y cae como un coco. Así es, no hay que subir tan rápido, hay que subir con los seguros de las escrituras y las enseñanzas de Baba. Bueno, gracias Raúl, nos hemos divertido un rato ahí. Zairab, sí. Bueno, acá hay mucha gente de oyente, pero vamos a pasar a José Alberto. ¿Podés comentar algo, José? ¿Cómo va? Hola, Dardo. ¿Qué tal? Buen día, José. ¿Cómo va eso? Cuente Buen nomás. día. Muy bien, muy bien. Divirtiéndome un poco con todo lo que voy y aprendiendo también, por supuesto. Eh, por todo, a mí, o sea, mi punto de vista, que ya lo sostengo siempre, y que tiene mucha relación con lo que suele decir Marco, que él es feliz, se divierte en todo esto. Bueno, es porque uno descubre dónde está la verdad, o sea, relativa, y la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La conciencia es conciencia siempre. La conciencia conserva su estado de pureza siempre. Pero por otro lado, la conciencia también tiene relación con la materia. O sea, este, se expresa a través de la materia, a través de nosotros. Y queda coloreada, ¿no es cierto? Queda teñida por la característica de la materia, queda oscurecida, condicionada a la característica de la materia. Y así sujetan los unas, ¿cierto? A las variantes. Ahora, ¿cuál es el estado de yoga? Patanjali, y como lo ha dicho también nuestro maestro Sai Baba, yoga chitta vritti nirodhat, o sea, cesación de las actividades de la mente. ¿Para qué? Para que el vidente permanezca en su propia naturaleza. Quiere decir, acá la cuestión es la mente. Si la conciencia ve a través de la mente y la mente está en su estado natural, original, ese reflejo de la misma conciencia vuelve a la conciencia misma y es cuando la conciencia se reconoce a sí mismo como conciencia. Pero cuando la conciencia ve a través de la mente y la mente hay movimientos, pensamientos, entonces la conciencia misma, que es conciencia pura, queda teñida por esos pensamientos, por esa materialidad, podemos decir, por la materia misma, y queda enredado en el mundo. Ahora, yo lo que relaciono con lo que suele decir Marco, siempre que lo tengo muy presente, por un lado está el personaje,
el Jiva, que está en el mundo. Pero ese Jiva, en el autoconocimiento, sabe que él tiene que cumplir la función de personaje, pero sabe cuál es la realidad, que todo diríamos, es todo un desarrollo, es una obra, ¿no es cierto? Todo es una obra. Y desarrolla la obra como personaje, pero si uno se mantiene en el vidente, en el observador, en el testigo, sabe, ¿no es cierto?, que todo eso es una obra, entonces no se siente afectado. Yo por ahí veo que ese es el autoconocimiento. No sentirse afectado por las cosas que ocurren afuera. Fíjate algo, vamos al estado no del Purusha, no del vidente, no del testigo, no del morador interno, no del observador. Me voy a poner en el lugar, yo soy la mente, yo soy el cuerpo, estos sentidos, los bienes que poseo, los placeres que persigo, los honores con que los otros me ensalzan, porque por allí también quedamos muy transformados, salimos del estado evidente por lo que los otros opinan de nosotros, los otros opinan de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me ensalzo con las ideas o los principios esos, ¿no? Yo sufro, gozo, me enojo, muero. Es decir, que el infinito, la conciencia pura, se fragmenta en el espacio. Lo estoy leyendo eso, esta parte. El eterno queda envuelto en el tiempo. Lo inmóvil está sujeto a cambio constante. Lo inmóvil que es la conciencia. Como en el mito de Platón, el espíritu libre y luminoso se vuelve cautivo en las tinieblas de la caverna. El imán, cubierto de polvo, pierde toda su fuerza. La perla hundida en el barro no luce. Bueno, son todo ejemplos, ¿no? Zairam. Ah, correcto, José, correcto. Sí, sí, es que está tan arduo este texto de hoy que todo hay que procesarlo y después llevarlo a la práctica, así que bueno, con paciencia nomás tomarlo. Seba, veo que te conectaste. ¿Podrás hablar después? A lo mejor vamos a Guillermo ahora y después si podés hablar. Guillermo, ¿qué Hola, tal? Dardo, buen día, ¿cómo Ah, estás? cómo no, perdón, Guillermo, Estoy vamos de después de oyente hoy, Seba. perdón. Ahí está. Dale Seba, adelante. Hola, Sebastián. Bueno, no sé. Dardo, Sebastián dijo que está de oyente. Ah, perfecto. Gracias, Eva. Gracias, no se escuchó acá. Bárbaro. Bueno, Guillermo, a ver qué te parece el texto de hoy, qué análisis le has hecho y bueno, a ver otra arista más del diamante. Muy buenos días a todos. Como siempre, un privilegio de poder participar y escuchar las distintas opiniones y experiencias. Cuando se leía el texto, por cierto que hay partes que, por lo menos para mí, de repente son un poco complejas de entender, pero de alguna manera me siento desde hace muchos años atrás, de que sin ánimo, con mucha humildad, de repente veo temas complejos y no sé cómo, pero como que las ideas matrices aparecen. Y en este caso, poco a poco, han ido apareciendo las ideas matrices. La primera vez que tuve la oportunidad de leer este texto bajo la guía de Marcos,
había muchas cosas que realmente no entendía. Y poquito a poquito he ido avanzando, muy poquito. Y, y una de las cosas medulares que me he dado cuenta es que, por lo menos para mí, lo fundamental es traducir estas profundas y sagradas lecciones en acciones. Y ahí, de repente, me doy cuenta de que tengo los elementos como para hacerlo y en muchas oportunidades no los aplico. Y yo me pregunto qué pasa conmigo que no los aplico. Por ejemplo, concreto, frente a determinadas situaciones donde tal vez el silencio y la absoluta falta de una opinión frente a un tema sea la mejor solución, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi proactividad me hacen generar soluciones. Y la pregunta que después me hago es que nadie me está pidiendo soluciones. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no me mantengo en el silencio? ¿Por qué no me mantengo en, por así decirlo, dejo de lado la dualidad y trato de simplemente observar? Y eso, tal vez el aspecto más positivo no sea los errores que estoy cometiendo, sino que el hecho de que me estoy dando cuenta de esos errores. Y eso me genera la posibilidad de tratar de ir, eh, por así decirlo, mejorando mi forma de entender la vida y de avanzar en el autoconocimiento. Ahora bien, ¿cómo relaciono este concepto que, con lo que estamos leyendo? Hay una frase, como tantas frases, que en realidad de repente uno lee y dice, wow, pero qué potente, que dice, cuando nos desplazamos de nuestra naturaleza real, se produce el sufrimiento. Mientras permanecemos en el ser, se produce la paz y el autocontrol. Entonces la pregunta que yo me hacía cuando leía esta frase, cuando tú la leíste la frase, Dardo, decía, bueno, ¿por qué no permanecemos en el ser? ¿Y por qué no vivimos en la paz y en el autocontrol? Bueno, tal vez sea fácil decirlo, pero un poco difícil de concretarlo. Sin embargo, eh, el tema de los deseos es tan potente y es un factor que se repite en muchos de los capítulos, estos deseos que están tan presentes en nuestra forma de vivir. Y a mí por lo menos me está costando mucho poder desprenderme de ellos y eso me está generando a veces no poder avanzar en esta línea de autoconocimiento como quisiera. Pero vuelvo atrás en el sentido de que tal vez lo más relevante es que me estoy dando cuenta de eso. Y por lo tanto, a partir de eso, creo que voy por el camino correcto. Finalizo el comentario eh, al haber escuchado con mucha atención lo que decía Albina y Raúl sobre este tema del gas, dos situaciones muy distintas. Y recuerdo en su oportunidad, a fines de los 80, que con mucho esfuerzo con mi esposa compramos una cocina muy moderna en esa época que tenía una especie de griller para los pollos, y encendía automático, etcétera. La compramos, la instalamos, la instalé y no funcionó. Bueno, no funcionó. Pasó el tiempo y mi señora me dijo varias veces, oye, pero ¿qué pasa con esto? Eh, Invertimos mucha plata. Sí, 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 sí. Y cuando me decidí a solucionarlo, veo la boleta y el día anterior había vencido el plazo de la garantía, un año. Estaba fuera de garantía. Entonces me dijo, pero ¿cómo? Te dije tantas veces. Y un par de días después le comento a una persona que trabajaba conmigo este bochornoso episodio de no haber sido proactivo, es decir, de no avanzar en el sentido correcto, de no hacer lo que tenía que hacer, haciendo un parangón con esto, de no limitar los deseos, de no observar sin concluir, de no guardar silencio. Y me dice, jefe, ¿quiere que vea cuál es el problema? Yo le digo, con gusto. ¿Me da su dirección? Sí, claro. Yo vivía a
5 cuadras del lugar donde trabajaba. Y como a los 20 minutos, aparece esta persona y me dice, jefe, ¿está listo el problema? ¿Cómo? Le dije yo. ¿Ya fuiste? Sí, sí, sí. Ya fui a su casa y está listo el problema. Es que no te puedo creer, yo llevo un año con ese problema encima. ¿Y cuál era el problema? Jefe, había que enchufar el cable de la cocina a la corriente eléctrica. ¡Wow! Dije yo. ¿Y por qué comento esto? Porque fue tan bochornoso, pero ¿cuál fue la lección? Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, las cosas no funcionan. Era imposible que ese ingenio caro en esa época de esta cocina tan automática funcionara si uno no conectaba el enchufe a la corriente eléctrica. Pues bien, si es que en mi caso yo no hago juicio y no conecto mi enchufe al sistema eléctrico de autoconocimiento, no va a funcionar. Pero sí lo estoy, sí está conectado y sí estoy avanzando paso a paso. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Sí, es que a veces es difícil, desde el ego, como dice Marco, ¿desde dónde? Bueno, desde el ego, la vida siempre te tira montones de obligaciones, responsabilidades o acciones que tenemos que tomar. Y desde el ego uno se cansa y por ahí llega y dice, no, no, porque a lo mejor si te hubieras fijado, eso lo descubrías hasta un niño lo descubre. Pero ¿qué pasa? Uno se cansa desde el ego y ahí también se sale de la conciencia infinita y se olvida de tomar el ejemplo, por ejemplo, de Sai Baba, que él decía, miren mi vida como ejemplo. Y él es incansable. Él, cuando estuvo en su cuerpo físico, incansable de principio a fin. Entonces, uno comparado es, no sé, una debilidad, pero que no se puede ni mencionar. Pero bueno, todo es un engaño, ¿no? Es un juego, como decía acá, es el juego de la conciencia. Bueno, yo creo que ya han participado todos. No sé si Marcos querés comentar algo antes de que pasemos a Albina, algo que te quedó en el tintero o... eh, adelante, Marcos. Zahira, eh, simplemente fortalecer lo que decía al principio. Y a veces no nos damos cuenta que las palabras tienen mucho poder, mucho poder. Hay digamos, una comparación entre la acción, la palabra y el silencio. Pero en nuestro rol diario, o sea, todo es acción, todo es acción. Y Swami le da una profunda importancia al tema del karma, una pero profunda importancia. Si todo es acción, está la acción de pensar. Si está la acción de pensar, el asunto es cuál es el pensamiento que surge. Y a veces no controlo los pensamientos. Aparecen. Uno va purificando la mente, pero los pensamientos desaparecen en función de las impresiones diarias y el reconocimiento que hacemos de ellas en la memoria. Pero la palabra tiene mucho poder. Por ejemplo, si yo digo que yo estoy evolucionando, la pregunta que surge es ¿quién es el que está evolucionando? Y yo. ¿Y quién es ese yo que está evolucionando? El ser no evoluciona. Por lo tanto, en mi discurso estoy diciendo la identificación que tengo con el cuerpo. Ese es todo un tema. Entonces está el otro camino. Ya, por un lado estoy aprendiendo y por otro lado estoy desaprendiendo. O sea, eliminación de ignorancia o aumento de conocimiento. Cualquiera de los dos, la visión es desde el jiva. Entonces, en la vida diaria puedo estar hablando de yo, diciendo que esto, que aquello, pero desde el punto de vista del autoconocimiento, el estar reforzando, no fortaleciendo, de que yo estoy evolucionando, estoy hablando desde el jiva y el jiva no evoluciona si es una actuación. Entonces me instalo en el otro lugar. Digamos, puedo decir sí, digamos, estoy en este momento realizando el esfuerzo correcto, pero el asunto es saber que quien realiza el esfuerzo correcto es la conciencia a través del jiva. ¿Por qué? Porque la conciencia no hace nada, por supuesto. Ella es inerte, ella es totalmente serena, paz,
Pero en su actuación, la actuación sí está habiendo tiempo, espacio. El asunto es dónde me instalo otra vez. Si yo creo que yo soy el que está escuchando, yo soy el que está evolucionando, estoy instalado en el jiva. Ahora, si yo pienso, ¿no? El asunto es quién es el que piensa. Tengo conciencia de que el que evoluciona en todo caso es la actuación en su performance, pero no el ser. Por eso Swami, también Vasista, habla, llega un momento en que no existe ni esclavitud ni liberación. O sea, porque ambos son simplemente actuaciones. Entonces, ¿para qué digo esto? Para simplemente, a veces escucho de muchas personas en el campo que están en el autoconocimiento, pero el discurso invita a decodificar de que está hablando de que el que medita es yo, el jiva. Y ese es el tema, yo voy a meditar, yo voy a hacer tal cosa. Y a veces no nos damos cuenta que el discurso nos identifica con el sentimiento de ego. Por eso, Dardo hablaba de las trampas que realiza el Maya, pero es el lila, es el juego cósmico. El asunto es, ¿qué palabras utilizamos en nuestro discurso? ¿Estamos conscientes de que sabemos de que todo esto es una actuación? ¿O estamos convencidos de que nosotros estamos evolucionando? Entonces la idea, Swami, esta es la diferencia entre un proceso como es el del ir desde el jiva hasta la conciencia, el paso del yoga, por ejemplo, de Patanjali, que está correcto, no es ni bueno ni malo porque todo es perfecto, digamos, o el del Advaita. Porque de todas las darshanas o los puntos de vista, o sea, el yoga, el Abhidhamma, el Nyaya, el Samkhya, digamos, el Vedanta, Swami habla. Dentro del Vedanta tenemos Dvaita, Visishta Dvaita y Advaita. El único que lleva el autoconocimiento es el Vedanta Advaita. Y nosotros estamos en eso. Es que todo es uno sin segundo. Entonces, a mi juicio, y siempre desde el rol que estoy ejerciendo, reconozco que el discurso hace ciencia y el manejo del discurso maneja la ciencia. Entonces, en ese sentido, en la medida en que tomemos conciencia de las palabras que vamos a emitiendo y colocándonos en el contexto desde donde estoy hablando, nos va a permitir estar más relajados, nos va a permitir estar realmente serenos. A veces me preguntan, pero mira que se te ve que pareces nervioso y qué sé yo, que te mueves y qué sé yo. Yo me río, es verdad, pero recuerdo una frase de Paramhansa Yogananda que utilizo en mi vida. ¿No? ¿No? Sé activamente sereno o sé serenamente activo. Y me ha ayudado enormemente. Entonces, la parte externa puede estar en super movimiento, como estaba Arjuna en la batalla del Kurukshetra, en pelea, pero el corazón está sereno. Aquí está todo tranquilo. Y el que me dice realmente lo que soy es este, no este, ni el movimiento externo. Y a veces esa dicotomía puede generar confusión, pero el que la tiene clara en ese sentido, uno está tranquilo. Y ese es el convite que me expreso, ¿no? A realizar, es cuidemos el discurso, qué decimos cuando decimos lo que decimos y qué palabras utilizamos, porque eso o me lleva hacia el encadenamiento con respecto al sentimiento de ego o me libera. Jai Sairam. Gracias, Marcos. Sí, es así. Está complicado, pero Baba lo hace siempre simple. Y me acuerdo de este libro que le mostraba Albina hoy temprano. Hay partes que relata sobre esto y lo hace tan simple. Y él dice así: consideren toda esta vida que ven, este estado de vigilia, justamente como un sueño, como cuando se van a dormir y tienen sueños oníricos. Hay otro estado que es el de vigilia en el que están ahora ustedes. Bueno, considérenlo también como otro estado más, que del cual, si lo consideran como un sueño todo el tiempo, van a salir y van a pasar al estado de sabiduría. Lo que pasa es que nosotros le damos tanta realidad a esta vigilia que no podemos despertar, y por eso viene la palabra despertar, dice Baba, por eso se dice tanto del despertar espiritual.
porque hay que despertar de esta vigilia. Ahí está el secreto. Así que, bueno, hay que seguir trabajando. Gracias, Marco. Bueno, vamos, Albina, para el cierre, a ver qué es lo que se concluye al final. Quería decir algo, si me dejan. Perdón, Albina, perdón. Mira, acá se conectó Adrián, quiere comentar Ahora, algo. Adelante, Adrián. Perdón, Albina. Quería decir, ¿me escuchan bien? Perfecto, sí. Adrián. Bueno, Adelante. mire, les quiero contar una experiencia, yo no escuché todo, pero les quiero contar una experiencia que me pasó hoy. Mi hija viajó al exterior hace unos días y yo todos los días le pido a Swami que la cuide. Y ayer entré en un momento de angustia por ver cómo estaba, estaba muy, muy preocupado. Hoy a la mañana, todos los días recibo un mensaje desde la India con un video de Swami. Y hoy a la mañana el mensaje de Swami era textualmente, lo voy a tratar de traducir porque está en inglés, dice, cuando sientes que la fe te abandona, tienes que que la fe te abandona, tienes que recordar que cuando estás en problemas es cuando tienes que poner a prueba la fe, que Swami te da el problema para que pongas a la prueba la fe, tu fe en él. Fue muy simple y muy corto. Y dije, wow, Swami está presente en mi preocupación y está presente constantemente. Entonces, para mí fue un golpe certero al corazón de decir, despertá, date cuenta que Swami está, que la mente es la que se preocupa, pero Swami está constantemente. Y bueno, quería compartir este mensaje de Swami que me dio hoy en un momento de gran preocupación mía. Y no escuché toda la charla, pero una parte de Guillermo creo que dice la importancia del silencio. Y creo que la práctica del silencio es un camino muy, muy bueno para transitar, para llegar a tratar de conectar con nuestro ser. Yo creo que lo que evoluciona es el jiva despejando el velo y desempañando el vidrio. La evolución es eso, es desempañar el vidrio que está opacado para poder ver nuestro ser. Eso es lo que siento y quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias por Exactamente. escucharme. Exactamente. Gracias, Gracias, Adrián. Adrián. Gracias, muchas gracias. Sí, es Gracias. así. En este momentito donde se siente esa preocupación, es que nos dormimos nuevamente en esta vigilia. Nos dormimos. Así Exactamente. es. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Bueno, vamos, Albina, nomás. Cierren los micrófonos ahí y vamos, Albina. Bueno, me hizo reír, Dardo, lo que dijiste, despertar de la vigilia cuando se supone que en la vigilia estamos despiertos. Pero bueno, entendemos de qué se trata. Mirá, Albina, perdón, agrego un poquito más que lo saqué de este libro, que él dice, cuando despertamos del sueño profundo, pasamos al sueño onírico. Después nos creemos en ese momento que eso es verdad, pero es irreal. Cuando pasamos de ese sueño onírico a la vigilia, sí consideramos que nos despertamos de ese sueño onírico. Entonces le damos realidad y verdad a esta vigilia. Entonces cuando dice que tenemos que despertar de la vigilia para salir a otro estado, ¿saben cómo lo llama el de otro estado? Estado de sabiduría. Ese cuarto estado que hemos estudiado, que lo llamó Turilla acá, ¿no es cierto, Marcos? Acá lo llamó Turilla en, en el yoga vasista. Así que hay que despertar de la vigilia hacia la sabiduría. Dice que puede surgir alguna situación que por la cual pegamos el salto. Y dice que también es por la gracia de Dios. Así que bueno, a ver qué hacemos, si despertamos totalmente o no. Bueno, aquí me voy a... Hay 2, 3 párrafos que en realidad todo uno tendría que... Pero bueno, que dice que aquel que ha rasgado el velo de la ignorancia y carece de deseo resplandece con la luz de la inteligencia pura. Y todo el que entra en contacto con él queda purificado e iluminado. Y a mí siempre me viene la idea de la luz, ¿no? Que la luz puede iluminar un basural o puede iluminar un jardín de flores,
pero no se involucra con lo que está iluminando, solo ilumina. Y eso lo tengo siempre en cuenta. Y esto me hizo recordar, ¿no? Que todo el que entra en contacto con él queda purificado e iluminado, purificado e iluminado. Qué importante es entonces que nosotros, que yo, llegue a ser, a resplandecer con esa luz de la inteligencia pura, porque no solo me beneficia a mí, sino a mí como Jiva, ¿no? A todo el que entra en contacto. Me pareció muy importante este párrafo. Después algo que dijo Marcos Erice, que me hizo recordar cuando habló del agua. Hace muchísimos años estábamos en el ashram en Watfield y nos dio un satsang, no recuerdo quién era, alguien muy allegado a Baba, muy allegado a Baba, que vivía allí, ¿no es cierto?, en contacto físico con Baba, y le tenía que hablar a los estudiantes, según él nos narraba, de fundirse en Dios, ¿no? De fundirse en la divinidad. Entonces va y le dice a Baba, Baba, ¿cómo hago para explicar algo tan profundo, tan difícil a los estudiantes? Y Baba le dijo, hablales del cubito de hielo en el agua. Entonces él nos explicó que nosotros somos como un cubito de hielo en el agua. Somos el agua en otro estado. Y nos creemos que estamos en el estado en cual tomamos, digamos, esa relativa conciencia, que es de ser el cubito denso. Que a medida que va perdiendo identificación de sí mismo, se va fundiendo en el agua. Y nunca me olvidé de este ejemplo porque me sirvió muchísimo, que realmente somos como cubitos de hielo. Nada, el agua solamente en otro estado. Y así ocurre con la conciencia infinita, ¿no? Que nos creemos esa densidad y estar en la dualidad, cuando en realidad somos esa conciencia a la cual vamos a volver. Y quería dejar un espacio que, no, voy a terminar con esto nada más, que la relación entre los iluminados y los ignorantes también es Brahman, o Brahman, ¿no? También. Y todo existe en Brahman. Sea cual fuere la visión del ignorante, no te preocupes de ella, querido Rama, le dice Vasista. Para el iluminado todo es correcto, porque el iluminado sabe, siente, experiencia, que todo es Brahman. Entonces, ¿por qué preocuparse, no es cierto, de la visión que tiene el ignorante? Cuando el ignorante también va a llegar a ese estado. Es todo cuestión de tiempo en todo caso. Y luego dice, en el corazón del conocedor de la verdad no hay deseo de placer ni deseo de liberación. Que en un principio de este camino tenía ese deseo de liberación. Hice todo lo posible para tratar de liberarme. Y bueno, hasta que tomé conciencia de que realmente tenía también que desapegarme de ese deseo. Gracias a la gracia de Baba pude lograrlo. Igualmente, Mira, Albina, recordemos que ese deseo es el más sátvico de todos, el más puro de exacto. todos, uno de Sí, los sí, sí, últimos. sí.
y que Sí. sin ese deseo todo esto no arranca. Y está entre Volver los la... cuatro, ¿no? Que dice Baba, ¿no es cierto? Arta, Kama, Karma, Moksha, ¿no? Es el deseo que nos lleva a la liberación, justamente, sí. Y yo no soy el ser ni los objetos, dice. Soy Brahman, la paz en la que he entrado. Y la conciencia de Brahman no conoce la creación de Brahman ni viceversa. Bueno, me parece que está explícito esto. Pero antes de terminar, quería recordar algo que todos lo sabemos y que es el domingo de Pascua de Resurrección. Estamos en Semana Santa. Y Jesús, después de esa cena pascual, se reúne con sus más allegados y les da toda, ¿no es cierto?, una serie de lecciones, de enseñanzas, y les habla, ¿no es cierto?, del amor y de amarse unos a otros. Pero luego cuando queda solo, entre comillas, habla con el Padre. Esto está en Juan, solo en Juan. ¿Y qué le pide al Padre? Al Padre le pide por todos nosotros, para que lleguemos a ser perfectos como Él y el Padre lo son, y que lleguemos a ser uno como, como Él y el Padre lo son, uno. Le pide al Padre que lleguemos a ese conocimiento. Después de 2000 y pico de años, estamos aquí con este conocimiento con el que nos vino a impartir Baba como el Purna Avatar, para llegar a ser uno en la conciencia infinita. Esas fueron, Jesús no estaba preocupado, o sí tal vez, ¿no es cierto?, de que lo iban a apresar, lo iban a torturar, iba a morir en la cruz, a morir, entre comillas, en la cruz. Estaba preocupado por nosotros, para que lleguemos a ser uno, como Él y el Padre son uno. Le pedía lo máximo a Dios, lo máximo. Y esta oración era solo entre Él y el Padre. Así que Podemos decir, Albina, que Jesús, dentro de la dualidad, hizo su Dharma, estaba haciendo su Dharma. exacto. Sí, Y así esto es. no se lo dijo a todos los demás, ni siquiera a los apóstoles. Sí, se lo dice, se lo pide al Padre. Le pide lo mejor, el sumum para nosotros, llegar a ser uno. Así que quería desearles felices Pascuas de Resurrección y bueno, toda la felicidad del ser. Y toda la felicidad del ser. Bueno, gracias, Albina, gracias a todos por participar. Y sí, ya nos vamos desconectando, estamos en hora del cierre. Y hasta el próximo sábado, quizá retome Horacio y esté todo como lo conocemos. Gracias a todos, Unon y Tres Shanti, y terminamos. Oh. Shanti, Shanti, Shanti.